muy productivo, o sea, muy utilizado, y en ocasiones no muy bien comprendido, que es el caso. Los casos o las formas de realizar factorización a un polinomio. Factorización quiere decir descomponer la expresión algebraica o polinomio en factores primos, así como podemos descomponer en factores primos un número natural en 10. ¿Sí? Factores son las cantidades que al multiplicar me dan esa cantidad, ese número, ese producto en este caso. Hablando del número 10, podría ser 5 por 2. ¿Sí? 5 es un factor, el 2 es otro factor, los cuales son números primos. En cuanto a polinomio, tenemos una variedad de estrategias, de casos para hacer la factorización. Yo le voy a traer hoy un caso especial, que es la factorización de un polinomio. Generalmente puede ser este método, esta técnica aplicable a polinomios enteros, tiene que ser enteros irracionales. ¿Qué quiere decir enteros? Voy a mostrar el ejemplo que vamos a trabajar. Bueno, Px, esto quiere decir una abreviatura matemática que significa polinomio. ¿Sí? Que funciona x, o sea, la letra que está como incógnita es x. Este es un polinomio entero porque la incógnita, la letra, no está en el denominador, ¿sí? Está en el numerador. Entonces es un polinomio entero. Y también es racional porque ninguna cantidad está como raíz inexacta. O sea, no tiene raíz. Y también no es inexacta. Entonces es un polinomio racional y entero. Entonces para este caso se puede hacer una descomposición por un método, varios métodos, teniendo en cuenta el teorema del residuo, que es muy extenso que explicaba, pero vamos a hacer de la forma de tipo método Ruffini, pero al mismo tiempo es una división sintética, aplicando el método de división sintética. Sintética quiere decir que para no hacer todo el proceso, por ejemplo, 30 dividido 5, la forma tradicional, lo hacemos con una característica en cuanto a trabajar en el álgebra, una técnica más corta. ¿Sí? Entonces eso quiere decir sintética. Bueno, entonces, teniendo en cuenta un poco el teorema del residuo, que dice, que expresa lo siguiente: a este polinomio, ¿sí?, que tiene un término independiente que es menos 2, puede ser divisible con una expresión binómica, una expresión de esta forma. O sea, es divisible con x menos a. ¿Sí? Un binomio. ¿Quién es a? Es uno de los valores, puede ser más de un valor, que al reemplazar acá por x, ¿sí?, yo voy a obtener un resultado de igual a 0. Eso es lo que me explica el teorema. Entonces, si yo encuentro el valor de a, que hace que a la hora de hacer la división sintética, que voy a mostrar el método, me dé residuo, o sea, residuo 0, entonces voy a encontrar un factor que es, o los factores que son la descomposición factorial de este polígono. Entonces lo que voy a hacer aquí es, primero, antes que todo, es encontrar los posibles factores del término independiente. Y tener en cuenta que acá el término independiente es menos 2 y sus factores son, ¿qué quiere decir factores? Nuevamente, muy importante en la matemática, esos numeritos que al multiplicar entre sí, tiene que haber dos por menos, me den menos 2. Puede ser el menos 1, que está contenido dentro, el 2, el 1 positivo, el 2 positivo y el menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Entonces, todos los posibles factores del término independiente son muy importantes que nosotros encontremos esto para hacer todo, resolver el método sintético que vamos a tener acá. Y ahora escribimos en forma
lineal, ¿sí? Forma de sucesión, los coeficientes del polinomio. Coeficiente, este es un polinomio de grado 3, ¿sí? Su exponente mayor es 3, la variable x. Entonces acá tenemos un coeficiente 1, menos 4, 5 y menos 2. Entonces escribimos eso. 1, menos 4, 5 y menos 2. Y hacemos una tablilla, podemos llamarla tablilla o una forma tabular, una tabla. Y vamos a tener que trabajar para encontrar A, y que hace posible que esta vertical, esta línea vertical me dé 0, porque acá va a estar así. ¿Sí? Entonces yo podría probar con cada uno de estos valores, cambiado de signo. ¿Sí? Porque acá tenemos el factor que es divisible es x menos 1. Si yo utilizo menos 1, acá tiene que ser positivo 1. Si yo utilizo el 1 positivo, acá tiene que ser menos 1. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Yo podría empezar con menos 1. ¿Sí? Voy a incluir acá, o sea, menos 1 voy a elegir y acá voy a colocar el 1. ¿Está bien? Y empiezo por... Vamos a cambiar la estrategia y vamos a hacerlo de la línea para abajo. Perdón, de la izquierda a la derecha. Así. Entonces acá vamos a colocar el 1. Y acá van a estar los resultados del proceso que voy a aplicar acá. Entonces, este coeficiente, el primerito que está acá, siempre se baja directamente. Cae por efecto de la caída. El efecto de la gravedad cae por sí solo. Y ahora multiplicamos este 1 resultado por el 1 que sería el valor de 1 por 1 me da 1 y coloco la línea vertical debajo de menos 4 y aquí hago la reducción de términos. Menos 4, 1, o sea una suma o una resta. Menos 4 con 1 me va a dar menos 3. Todos los valores que aparecen aquí, o sea, este debo multiplicar con este y escribo la siguiente columna. Menos 3 por 1, menos 3. Hago la reducción, la resta, 5 menos 3, 2. Y multiplico 2, ¿sí? 2 por 1, 2. Positivo. Hago la reducción y acá me da 0. Por coincidencia, o sea, por haber elegido este menos 1, mi residuo, que sería la última columna, el valor es 0. Quiere decir que mi división es exacta. Eso quiere decir que el residuo sea 0. Acá voy a escribir residuo. Si mi residuo es 0, quiere decir que el factor x menos 1 es parte del polinomio que yo estoy trabajando. Eso en simples palabras. Y estos coeficientes hacen parte del otro factor. ¿Sí? Entonces voy a escribir lo siguiente. Primero voy a escribir el factor que nosotros ya calculamos. Entonces podemos decir que por este método x menos 1, ¿sí?, es divisible. Voy a poner acá en descomposición. La descomposición va a ser x menos 1. Este polinomio. ¿Sí? Vamos a colocar acá px y su descomposición. Ya tenemos un factor. Por supuesto que hay otro factor. El otro factor va a ser un polinomio de un grado menor al grado absoluto del polinomio. Acá es x cubo, entonces acá tiene que empezar con x al cuadrado. Y el coeficiente es 1, siguiendo la dirección de izquierda a derecha para completar esos coeficientes. Y cuadrado menos 3, y cuadrado viene x, y 2 positivo sería el término independiente. ¿Sí? Y ahí tenemos la descomposición
de ese polinomio en dos factores. Esto se tendría que seguir resolviendo porque acá tenemos la posibilidad de realizar una descomposición más. Recuerden que en matemáticas es bastante estricto y exigente de que si se puede descomponer el más factores, se debería de descomponer el más factores. Pero el video vamos a dejarlo acá porque este es un caso de factorización trinomio de la forma. Entonces, este sería una descomposición en dos factores. Vamos a completar. Acá va a ser x menos 1. Este es el trinomio de la forma x cuadrado más x más c o menos c. Donde tengo que abrir dos pares de paréntesis, el signo que está acá en el medio baja directamente menos, y acá otra x, y menos por más menos. ¿Sí? Tengo que buscar dos números que al multiplicar me dé 2 positivo, ¿sí? Y al sumar, porque tienen signos iguales, debe dar 3.